Bienvenidos a Voces de nuevo. Hemos llegado a la última franja del día de hoy, séptimo día. Y ojo que les ha dado las cifras de visitantes presenciales en Plaza Mayor, Medellín, 9.800 visitantes hasta el día de ayer. Pero no les he dado las cifras de nuestra página. Vamos en alrededor de 8.000 visitantes diarios a nuestra página expoartesano.com.co, así que péguense la experiencia híbrida en Plaza Mayor, pero también a través de nuestra página donde pueden encontrar todas las marcas y todos los stands de los artesanos y de los innovadores y emprendedores que por supuesto son protagonistas y sobre todo protagonistas en la franja de ahora. Les voy a empezar a presentar a nuestro panel tan especial, un panel que hemos preparado pensando en innovación, en cambio, pensando en todos los retos que se nos vienen en el 2021 y en el 2022, después de estar quieticos y encerrados durante año y medio. Creo que innovación, movernos, despertar y reencontrarnos además con nuestro legado, pero con ese futuro lleno de expectativas, es lo que necesitamos en este momento. Les voy a presentar primero a Andrés Castillo. Andrés lideró el fondo, Andrés Castillo, casi te cambio el nombre, Andrés, bienvenido. Te lideró el Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas de la FITIGA en Bogotá. Andrés, bienvenido a Voces. Muchas gracias por esta invitación y me siento muy feliz de estar en este espacio. Gracias, Andrés. Andrés es un experto en innovación social, de lo que se trata nuestro panel del día de hoy, pero también de emprendimiento. Y eso nos lleva a hablar con Laura Bayer. Laura Bayer trabaja y lidera una de las iniciativas que le están poniendo todo el peso a Medellín y todo el peso a esta feria, y es el Power, que además ese nombre me encanta. Laura, bienvenida a este espacio. Muchas gracias a Artesanías de Colombia, a Plaza Mayor y a Expo Artesano, que nos reúne siempre con los creadores y los artistas de la ciudad y el país. Aquí estoy con todo el Power. Con todo el Power, muchísimas gracias, Laura. Y pues con todo el Power viene también Ana María. Ana María es diseñadora, ella es joyera y además le pone todo el Power a todas sus joyas, y vamos a ponerla aquí a hablar porque hace parte de esta iniciativa del Power, así que a voz viva vamos a recibirla desde Quasar, que es su marca. Bienvenida, Ana María, a Voces. Muchísimas gracias a ti, a El Power, que fue el que me trajo acá, y a Expo Artesano. Es mi primer año como artesana y es una experiencia increíble. Bueno, me alegra muchísimo que te haya gustado, porque además todo el mundo tiene que ver con el Power, todo el mundo tiene que ver con esa innovación, todo el mundo tiene que pasar por ese stand. Estamos en el stand azul, el primero a la izquierda que encuentran, y lo encuentran también en expoartesano.com.co. Bien, en este panel vamos a charlar un poco sobre esa innovación social que es tan necesaria en el sector artesanal, que es tan necesaria porque, como les digo, es un sector que tiene unas particularidades que ya vamos a estar develando, pero que además innovación es una palabra que se repite a diario. Se repite a diario: innovación en piezas, innovación en procesos. Pues bueno, hoy vamos a develar de qué se trata esa innovación. Quisiera empezar pues con esa pregunta: ¿de qué se trata innovación en todos los aspectos para ti, Andrés? Bueno, yo creo que hay muchas teorías en torno a innovación y de hecho hoy en día todo el mundo habla de innovación, y es que innovar es importante y tenemos que innovar, y ya tenemos esa palabra en nuestro lenguaje, pero no le damos como la vuelta realmente a entender qué es la innovación realmente. Y la innovación, si me preguntas a mí, es cuando yo hago algo que no estaba haciendo antes y me empieza a generar valor. Y esa generación de valor, ¿cómo la puedo entrar a entender? Ya sea si soy un empresario o un emprendedor, que lo que estoy buscando es tener unas utilidades, pues genero valor a través de ventas, o genero valor también si soy un emprendedor social, cuando empiezo a transformar el mundo. Entonces también hago sostenible y puedo generar productos, servicios, modelos de negocio que transformen el mundo, pero que me transformen a mí también como emprendedor. Entonces, para mí esa sería como una definición de lo que es innovar. Y bueno, pues yo creo que cuando uno se atreve a dar un paso diferente, a pensar, a repensarse lo que está pasando, lo que se dio, por ejemplo, ahorita también con todo el tema de la pandemia, que nos hizo innovar, así no seamos conscientes de eso, pero ha sido una innovación que hemos tenido que adquirir a pasos agigantados. Entonces. Al respecto te voy a preguntar, Andrés, porque además Andrés viene con una pieza artesanal increíble, enamorado de las artesanías. Total. Creo yo que primero, pues innovar entonces es cambiar, es ese cambio, hacer algo distinto. Pero en este sector, en el sector artesanal, en donde también premiamos la tradición, también premiamos el patrimonio, ¿no suena un poco contradictorio hablar de innovación? ¿Cuál es esa contradicción que vemos entre innovación o tradición, o tal vez iban de la mano?
No, es que ahí debemos entender que cuando innovamos no solamente estamos innovando en producto, que es donde muchas veces los emprendedores y los empresarios se quedan, y es innovar es un nuevo producto, y no, hay más de 30 formas diferentes de innovar. Yo puedo ser un artesano, pero puedo innovar, por ejemplo, incorporando tecnologías criollas que faciliten mis procesos. Entonces estoy haciendo innovación en procesos sin cambiar la técnica y sin cambiar y sin comprometer ese factor artesanal, por decir algo. Pero también puedo innovar en mis canales. Entonces, si antes solamente lo hacía a través de, no sé, ahorita que estuvo moviéndose mucho el tema del turismo y el turismo cultural, Colombia tuvo una oportunidad gigante y la artesanía también tuvo una oportunidad gigante desde el turismo. Pero se dio la pandemia, se acaba el turismo, se acaban los turistas, y eso hace que los artesanos y las artesanas tengan que empezar a pensar, oiga, y ahora, ¿cuál va a ser ese canal? Ya no tengo acá a la persona que viene a comprarme, sino tengo que salir a buscar el mercado, tengo que innovar en mi logística porque ya es empezar a vender, tengo que innovar en mis canales de pagos porque ya no solamente es efectivo, sino que ahorita estamos hablando de otras cosas como pues todo el tema de transformación digital. Entonces ahí mira que la innovación se va dando en diferentes puntos dentro de la empresa, y es un proceso que debe ser constante. No es que yo saqué una muy buena idea y la puse en el mercado, o saqué un buen proceso y reformé el proceso, la forma como estoy produciendo, sino que tengo que continuar haciéndolo, es un proceso continuo. Entonces ahí vemos cómo realmente la artesanía y los artesanos no tienen que entrar a comprometer esa tradición, ese conocimiento, y de hecho para mí la artesanía per se es una innovación, es una forma como empezamos a transformar los paradigmas, como tenemos memoria histórica sobre nuestro territorio, sobre nuestro país, sobre nuestra cultura, y realmente la artesanía es un resultado de eso. Eso sí que es importante entender que la artesanía no es solamente el producto, no es solamente el cambio de un producto, es que ahora lo hice azul y antes era rojo, sino que es un cambio de paradigma en todo el ecosistema, en los ecosistemas que son las industrias creativas, en los ecosistemas que son pensarse desde la cultura, cómo lograr esos emprendimientos y esas innovaciones, esas avanzadas, ¿cierto?, en esos nuevos espacios. Y eso me lleva a hablar del power. Creo que estamos hablándole al power y el power está asintiendo con todo. El Power, cuéntame Laura de qué se trata el Power, y cuéntale a todas las personas que además no están en Medellín, porque en Medellín son famosísimos, las personas que no están en Medellín a través de la experiencia híbrida, ¿de qué se trata el Power? Bueno, el Power es la estrategia de Confama y de Ruta Aire para fortalecer el sector creativo y cultural. Cuando hablamos del sector creativo y cultural, no solamente hablamos de todas estas personas que se dedican al arte y la cultura como manera de vida, los artistas, los productores audiovisuales, los cineastas, sino también todos estos emprendimientos, todas estas empresas, todos estos negocios, e incluso los artesanos que incorporan precisamente procesos de innovación y creatividad en sus modelos de negocio. Entonces también hay personas, empresas, emprendimientos, artesanos. Hablar de todas estas categorías es inevitable porque el Power es tan diverso, pero al mismo tiempo tan potente, y todos tienen como esas ganas y esa fuerza precisamente de innovar, que básicamente son parte del Power porque reciclan sus materiales, porque reusan insumos de otras empresas, porque están intentando aportar valor con una metodología diferente de mercado. Entonces vemos que ya no hablamos tanto de sostenibilidad y de emprendimientos sostenibles, sino que hablamos, por ejemplo, de regeneración, que ya que estamos en Expo Artesanos, desde la misma artesanía estamos regenerando insumos, materiales, incluso se está regenerando la misma cultura. Entonces lo que buscamos en el Power es eso: promover la creatividad, promover la innovación a través de la cultura y de las artes, y entender que el arte y la cultura son casi que el ADN esencial de cualquier progreso social, que no podemos descartarlo, como otros sectores nos han hecho creer en la historia. Ya cada vez vamos transformando más ese paradigma. Vamos innovando también en las formas de pensar, vamos innovando en esa forma de entender cómo el arte y la cultura de verdad primero nos abren unos caminos distintos, nos ponen a pensar distinto, y de esa forma también transformamos la sociedad que tanta falta hace, ¿no? Tanta falta hace esas transformaciones y estar incómodos un poco, porque si nos quedamos quietos nos dormimos, ¿cierto? Ahí nos quedamos.
Pues el Power hace parte de una iniciativa con Ruta N y con Fama, una gran aliada de Expo Artesano y Expo Artesano 2021 La Memoria, y hace parte también de todo lo que ha pasado en este Expo Artesano en el Pabellón Azul. Cada vez que me paso por el Pabellón Azul, uno tiene que ver con las joyas del Power. Por eso traemos aquí también a Ana María Upegui, de Quasar, hace parte de la experiencia del Power, y me gustaría, pues ya entendimos de qué se trata, que me contaras, Ana María, pues cuál ha sido tu experiencia siendo una de esas participantes de esta gran iniciativa. Bueno, mi experiencia comenzó a raíz del desempleo. Primero me acogió con Fama y empecé a tener como un seguimiento para sacar adelante mi emprendimiento de una forma más profesional y no como tan casera. A pesar de que yo tenía una formación académica, no siempre manejas todos los temas como son las finanzas, la marca, las ventas. Entonces el Power acá entra y te da un montón de opciones y de personas que están para apoyarte y que tu marca se fortalezca no solo en la parte creativa. De hecho, pues creo que somos muchos los diseñadores que empezamos a meterle todo a nuestros emprendimientos y nos quedamos en el aire de lo creativo, pero necesitamos a alguien que nos enraíce en la parte de los números que tanto nos cuesta, en la parte financiera que para nosotros es otro mundo. Entonces te vas como de la mano con alguien que te hace sentir que eres capaz, que lo que no seas capaz ellos te lo pueden proporcionar y que tu marca tiene un potencial grandísimo. De hecho, pues como mi mayor ganancia al estar acá es que ellos hayan creído en mí y me hayan traído completamente gratis a un stand en el que yo puedo mostrarle a todo el mundo lo que yo hago y pueden conocer mi marca y mi arte. Esta experiencia que está teniendo Ana María también la tienen más de 200 artesanos y expositores aquí en Plaza Mayor, con diferentes aliados, diferentes patrocinadores de los que hemos venido hablando, que son súper importantes. Y también quiero rescatar ese acompañamiento que se da a las personas tan envueltas en las industrias creativas, porque precisamente tienen todo el potencial, pero a veces nos hace falta un poquito, hace falta ese acompañamiento adicional. Nosotros desde Artesanías de Colombia y con la estrategia de los laboratorios de innovación y diseño presentes en los 32 departamentos del país, acompañamos también las iniciativas de artesanos en diferentes momentos de producción, de comercialización, de desarrollo humano, de diseño también, y empezamos a acompañar estas iniciativas y nos damos cuenta del gran potencial que tienen todas las personas y artesanos en las industrias creativas del país, pero ese poquitico adicional que a veces nos falta para precisamente aterrizar. Aquí hay una diferencia bien importante porque estamos hablando con dos personas que vienen de Antioquia, de Medellín, ¿cierto? Pero hay alguien que viene, primero, estudiado en Bucaramanga y experto en temas en Bogotá. Entonces, tiene un panorama más o menos general, Andrés, si quiero que me cuente, ¿innovar es distinto en cada territorio? Bueno, y te faltó una cosa, viví un año acá en Medellín también y me conozco el ecosistema de innovación de Ruta N y todo el cuento, entonces tengo la visión. Creo que sí, no solamente en cada territorio, sino cada persona innova de una manera diferente y adopta la innovación de una manera diferente. Yo creo que, por ejemplo, si uno se pone a mirar a nivel Colombia, desde el territorio más chiquito se hace innovación hasta el territorio más grande. Ciudades que hoy en día mandan la parada, como Medellín, como Bogotá, como Barranquilla, como Cali, están haciendo procesos de innovación en una medida diferente a como probablemente lo están haciendo en otros territorios, pero no significa que no se esté innovando o que una innovación sea mejor que otra. Entonces creo que las realidades de cada territorio, de cada cultura, de cómo percibimos la economía, de cómo nos comportamos con los consumidores, de la posibilidad que tenemos de pronto a nivel de infraestructura también para generar, o de adopción tecnológica para generar innovaciones, pues lo que pasa es que se hace de diferente manera. Hay una experiencia muy bonita que pude trabajar hace un par de años desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con Impulsa Colombia, que era el programa de escalamiento creativo, que lo que salió fue empezar a buscar cómo desde todos los territorios diferentes industrias pertenecientes a temas de economía naranja, estas industrias culturales y creativas, podían hacer innovación colaborativa y podían sacar modelos de negocio, podían sacar productos, servicios, tecnologías de manera compartida, pero era un trabajo donde todos estaban y eso fue un tema muy bonito porque hubo empresarios y emprendedores de absolutamente todos los lugares del país
y los resultados fueron increíbles. Hace poquito me invitaron, por ejemplo, lo que se estaba haciendo desde La Guajira, nació un proyecto de emprendimiento cultural muy bonito, donde estuvieron más de 15 operadores en temas de gastronomía, en temas de artesanía, en temas de turismo de naturaleza, y sacaron una experiencia súper chévere en un tema híbrido de cómo también uno vivir y conocer La Guajira y cómo conocer ese turismo cultural sin necesidad de estar en el territorio. Obviamente yo creo que cada vez más estamos volviendo, estamos regresando. Yo soy una persona muy cinética y me gusta estar en el espacio, pero digamos que este tipo de innovaciones lo que hace y lo que permite es que también los empresarios puedan darle la vuelta a cómo están viendo los negocios, los artesanos también puedan entender cómo pueden transformar esos modelos de negocio y saber que no es lo mismo lo que están haciendo en La Guajira que como lo están abordando probablemente en Cali, en Medellín o en otra ciudad. Entonces creo que hay un potencial gigante. Acá en Colombia y en América Latina tenemos un potencial grandísimo de innovación. Desde los gobiernos locales, desde el gobierno nacional también se han venido generando muchos programas que incentivan y fortalecen eso, que cada vez no sea un mito, que hablemos de pensamiento de diseño para el desarrollo de un modelo de negocio, por ejemplo, que hablemos de herramientas que facilitan esos procesos para conceptualizar las ideas y para aterrizarlas en proyectos, en hechos y en acciones. Entonces, creo que ahí hay mucha tela donde cortar también. No, completamente, además porque es un crisol de innovaciones, todo el mundo va por su lado y todo el mundo puede encontrar su camino perfecto, no hay un camino ni una solución única ni una fórmula única que le funcione al innovador, ¿cierto? Y esto sí que nos habla del power, creo que se han acoplado muy bien porque en las industrias creativas que acompaña el power pues encontramos también un crisol diferentísimo de diferentes propuestas como nos contabas, Laura. Pero ¿cuál es esa apuesta hacia la artesanía y cómo poder articular la artesanía con ese gran sector cultural que existe en Medellín? ¿Cómo podemos meterla allí? Bueno, hay un asunto muy importante que les quiero contar y es que el Power no solamente es Medellín, a pesar de que es conocido su nombre, el Power en realidad es Antioquia. Estamos acompañando emprendimientos en todo el departamento, en especial pues la zona de Valle de Aburrá, que es la que habitamos hoy, la que más se conoce, donde hay mayor número de emprendedores, sí, pero también el Urabá antioqueño, que es una zona de desarrollo gigante porque tiene pues el proyecto del puerto de Urabá y toda la zona de Apartado, Turbo, Carepa, todos estos municipios están de un desarrollo cultural gigante donde las creaciones y también esa cooperación de la que han hablado tanto Andrés como Ana se da entre emprendedores de tan distintos sectores que, o sea, hace que eso como que le haga recuperar la esperanza a una en el corazoncito después de ese golpetazo que nos dio la pandemia. Esperanza social y esperanza económica. Y otra región que acompañamos especialmente es el Bajo Cauca. Entonces encontramos acá, no solamente en el stand del Power, a emprendedores como Quasar, como Neptuno, como Luisa López, sino también que hay otros emprendedores con otros patrocinadores en su stand, pero que también han pasado por los procesos del Power. Entonces, por ejemplo, están las artesanías Tulecuna, que son de Urabá, que tejen molas. También hemos podido trabajar con joyería contemporánea, como Ana de Taller Sin Borde, con tejidos, con shakiras, como un emprendimiento que se llama Acervo. Entonces, son distintas formas de expresión del arte, pero que todas tienen como varias características en común, que son personas que quizás en algún punto de sus vidas, bien sea como profesionales, como empleados, como independientes, se encontraron en un punto de crisis y lo que surgió de esa crisis fue la creatividad, fue la creación, fue la magia y también esa insatisfacción constante que llevaron durante buen tiempo de sus vidas es como lo que caracteriza, creemos en Confama, a la clase media, que siempre está insatisfecha, pero por esa insatisfacción se da el constante movimiento, no se queda como quieta. Entonces, eso es lo que pasa con los emprendedores del Power y con los artesanos del Power. Entonces, nuestra apuesta específica en artesanías es que creemos profundamente que no solo son procesos y objetos que tienen un altísimo valor cultural, sino que también son
procesos y objetos que cuentan historias. Entonces, al conectarnos con la artesanía, nos conectamos precisamente como el lema de esta versión de Expo Artesano, nos conectamos con la raíz de nuevo, con el centro, con recordar quiénes somos, para dónde vamos y por qué estamos aquí. Eso que nos cuenta es súper interesante porque además los puntos de incomodidad creo que son los puntos de innovación, ¿no? Ahí en ese momento los puntos de crisis que son tan importantes son los que producen el cambio. Ya nos habías contado, Ana María, de un punto de crisis completo que tuviste, pero sí me gustaría que nos contaras y sobre todo para las personas que nos están viendo, bueno, ¿cuál fue el primer paso? De a partir de esa crisis, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es, alguien me lo dijo un día, con miedo, pero hazlo, y el miedo nunca se te va a quitar. Entonces, empezar a hacerlo como para uno y no verlo como un negocio, porque cuando le ves esos ojos de plata, a veces no surge tan bonito, ni fluye, ni llegan personas como Laura. Entonces, como mi trabajo empezó muy personal a raíz de una crisis y se volvió autoexpresión, y cuando dejé el miedo empezó a fluir y a fluir el diseño, y después cuando dejé más aún el miedo lo hice público y resulta que todo eso era algo que yo lo que tenía para mí, pero habían 20.000 ojos admirándolo y diciendo que era muy bonito. Y me parece muy particular porque acá pues aparte de las conexiones que hacemos como artesanos, también conectamos como personas y como decía Laura, muchos de estos emprendimientos han nacido de crisis laborales porque somos una generación muy diferente, que nos cuesta mucho estar en una oficina, que nos cuesta que nos tengan coartada la creatividad. Entonces, yo sí diría lo que me dijeron siempre y es con miedo, pero hágale. Eso fue lo que yo hice. Y eso ahí me voy a detener un poquitico porque sí, estas expresiones de las que nos estás contando pues son muy importantes, sobre todo en la joyería que tiene un espacio de acción, y me refiero a espacio físico bien limitado, ¿cierto? Tenemos unas cestas que son de metros, pero la joyería está limitada y allí tenemos que expresar toda nuestra creatividad y se crean piezas increíbles. Entonces quiero que nos cuentes un poco sobre tu colección Texturas, que además las estábamos viendo aquí en pantalla. Por favor, si podemos poner la colección y nos cuentes pues cuál fue esa inspiración, cuál fue esa palabra. Ya hablamos de crisis, hablamos de reencuentro, hablamos de legado, ahora son texturas. Cuéntanos un poco de Texturas. Bueno, mi marca especialmente nace sobre el tema del misticismo y la astrología y la astronomía, o sea, varias formas de mirar hacia el cielo. Entonces yo encontré que nosotros muchas veces miramos al cielo buscando respuestas y quise plasmar lo que yo veo desde mi mirada astrológica, astronómica y mística. Entonces fueron texturas de planetas, en este caso, por ejemplo, las fases de la luna, que la luna es la conexión del cielo con la mujer, y también mucho a través del brillo, porque pues, como ya sabemos, también la marca debe aterrizar a lo que el público quiere, y yo sí notaba que había como un juego de brillo muy bonito en este Miyuki, que es mi material. Entonces empecé también a combinar esas texturas visuales y de brillos y mates, así nació. Bueno, es una colección que además les invitamos a visitar en el Pabellón Azul. Es el primer stand. Laura, ¿qué stand están? No tiene número, pero es el primer stand azul en el Pabellón Azul a mano izquierda. Estamos los 3 artesanos del Power, estamos Quasar, Neptuno y Luisa López, y van a ver que son joyas súper diferentes entre ellas, y hemos hecho como un universo entre los 3 muy chévere porque se complementa muchísimo. Bueno, y como Ana María pueden encontrar también su marca Neptuno y Neptuno, Quasar y Luisa López Luisa Joyería. López Joyería la pueden encontrar en la experiencia híbrida que tenemos en www.expoartesano.com.co. Allí también pueden revisar las colecciones de estas 2 otras marcas. Y bueno, también quiero preguntarle a Laura, bueno, desde el Power ya hemos trabajado con innovadores jóvenes, como nos estás contando, pero también tienen otro enfoque que es trabajar con poblaciones étnicas como la Estulecuna. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo incluir en esta innovación, en esta fuerza que le estamos dando a estas comunidades y a estos emprendedores, cómo incluir a esas personas étnicas mayores, que a lo mejor si en esta conversación pues parece que estuviéramos hablando solamente de los jóvenes, pero podemos incluir en la innovación a todos, ¿verdad?
Claro que sí, hay una de las estrategias más maravillosas dentro de la estrategia del Power, que es la mentoría. No solamente somos un conjunto de cursos de paso 1, paso 2, paso 3, sino que también estamos rodeados de un ecosistema y propiciamos un ecosistema al mismo tiempo para que todas las cosas, en este caso para los artesanos, se den, para que todas las condiciones se den. Entonces, en ese sentido, nos acompañan muchos mentores expertos en las distintas dimensiones que trabajamos en el Power, son 6: la estratégica, la tecnológica, la financiera, la de creatividad, se me escapan algunas, pero son 6. Y en estas 6 dimensiones contamos con mentores expertos del sector empresarial, del sector de innovación, que acompañan precisamente a las personas que no se les da tan bien alguna de estas dimensiones, que no es que no se les dé bien, sino que necesitan fortalecerla, necesitan como acelerarla o catapultarla. En el caso de Ana nos decía ella que de pronto para las finanzas no era tan buena, quizás en las personas en los emprendedores con el Power que son más de generaciones más mayores o que quizás no están tan acostumbrados a la tecnología, por ejemplo, las finanzas sí sea un punto fuerte. Entonces, una de las cosas más bonitas que hace el Power es que es un acompañamiento real, no es, digamos, un sistema que te perfila, sino que hay muchos mentores expertos, un equipo de personas que estamos precisamente para propiciar ese avance de los emprendedores, y nosotros nos encargamos de hacer un diagnóstico de esas dimensiones con cada emprendimiento. Entonces, las necesidades de Ana con Quasar no son las mismas de Tulecuna, por ejemplo. Por ejemplo, quizás a Tulecuna le faltaba un poco más conexión con mercados, como decía Andrés ahorita, nacionales e internacionales, que desde su territorio no se propiciaban tan fácilmente. Mientras que Ana, por ejemplo, encontró en el Power esa manera de formalizar su negocio, que es tan difícil a veces porque creemos que los artesanos no tienen trabajo formal, sino que se quedan en la informalidad o se quedan con ganancias mínimas, pero en realidad lo que creemos en el Power es que todo se puede potenciar y que estas ganancias pueden crecer, los negocios pueden madurar, pueden acelerarse y pueden conectarse con otras oportunidades. Esto sí que es súper importante, porque yo creo que no podemos pensar en innovar solos, innovar encerrados, sino que innovar debe primero responder a unas realidades, debe responder a unos contextos, ¿cierto? Pero también a unas iniciativas propias. Me gustaría preguntarte, Andrés, nuestro experto en innovación social, además de iniciativas como el Power, ¿cómo podríamos pensarnos en unos modelos de acompañamiento y sobre todo en una estructura social en cambio y en una anormalidad, como la llamo yo, y en este despertar de una cuarentena? ¿Cómo es innovar en eso? ¿Será que sí acompañamos? ¿Cómo se puede acompañar y cómo se puede innovar saliendo de una cuarentena? Bueno, yo ahí, antes de responderte esa pregunta, hay una cosa que creo que debemos tener en cuenta, y los emprendedores y los empresarios deben tener en cuenta, y es que todas las herramientas que se ofrecen a nivel de asistencia técnica o de apoyo, como lo que hace el Power, por ejemplo, a veces uno dice como, uy, no, pero es que otra vez es ir a una cátedra y sienten muchas veces que están perdiendo el tiempo por ese tipo de acciones. Pero para mí, realmente más que hayan algunos apoyos en dinero, que es lo que uno cuando está emprendiendo siempre lo busca, es plata, el tema del conocimiento, la experticia, ese acompañamiento técnico en este tipo de programas de innovación hacen que los procesos se dinamicen y que realmente yo creo que tienen más valor para un emprendedor cuando está arrancando o cuando está cambiando en esta nueva normalidad, que tenga un equipo de gente que pueda apoyarlo, que pueda guiarlo de cómo hacer esas transformaciones. Entonces ahí yo creo que ese conocimiento, ese factor humano es fundamental para jalonar esos procesos de innovación. Obviamente la plática también es importante, pero uno de los principios básicos de la innovación también es, oiga, prototipemos, fallemos rápido, hagámoslo a bajo costo y miremos si nuestros productos o servicios realmente tienen un impacto en mercado. Y si innovamos y si lo hacemos bien la tarea, lo que vamos a ver es que simplemente el emprendimiento empieza a andar. Como decía nuestra emprendedora ahorita, no hay que estar pendiente solamente de la plata, hay que estar conectado con el mercado, pero pues es importante
hacerlo desde la vocación y desde la pasión. Quiero aprovechar para hacer una invitación también a los emprendedores y empresarios de Bogotá región, desde el Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas de Bogotá, de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Se va a lanzar un programa ahorita en alianza con Impulsa a partir de noviembre, que se llama el programa Entorno, que es uno de estos programas de asistencia técnica donde usted va a poder como emprendedor o como empresario acceder a 20 horas de asesoría de expertos muy duros en temas de cómo hacer un prototipo, cómo hacer esos procesos de transformación digital. Oiga, necesito transformar el modelo de negocio, ¿cómo lo puedo hacer? Oiga, quiero empezar a internacionalizarme, ¿cómo lo puedo hacer? A través de este programa se va a generar, se esperan impactar alrededor de 600 empresas desde este programa, y hay una plática también, esperamos desde el fondo poder apoyar alrededor de 150 emprendimientos con montos de hasta 23 millones de pesos para poder desarrollar eso, porque es que de la idea a la acción también hay mucho trecho también y hay que hacer esas inversiones. Entonces hay que empezar a mapear ese tipo de iniciativas para ver cómo se pueden ir pues facilitando ese proceso de emprender. Desde la innovación social, y más enfocado a la pregunta que tú decías, yo creo que la innovación es una. A través de la innovación yo puedo lograr muchas cosas, yo puedo generar impactos de transformación social, mitigar temas en impactos medioambientales, transformar temas de retos de ciudad que se tengan a nivel de territorio, mejorar la calidad de vida de las personas, generar empleo y pues claramente que las empresas también empiecen a diferenciarse. Entonces para mí la innovación es una sola, lo importante es utilizar la innovación como un método y no como un fin. ¿Y ese método para qué? Para lo que se hace, por ejemplo, en el caso de los artesanos y las artesanas, que para mí son emprendedores y son empresarios sociales con un impacto muy fuerte, porque llevan detrás todo un legado, pero al mismo tiempo, pues además de eso, generan empleo. En muchos territorios de Colombia, la artesanía representa una de las principales fuentes de ingresos para muchos colombianos y muchas colombianas. Entonces, ahí hay un impacto social. El tema es cómo empezamos a cambiar la forma y el mecanismo de que los artesanos y las artesanas también se reconozcan como emprendedoras y como empresarios y que lo hagan desde esa lógica, desde ese sentido también, para generar esos cambios a nivel de mercado también. Entonces creo que Esto es muy importante, y ya para ir finalizando, Andrés, me gustaría que le dieras un consejo a todas esas personas que nos ven a través de la experiencia híbrida. ¿Cuál es ese primer paso para innovar? ¿Cuál es ese primer paso, sobre todo a los artesanos que estamos aquí conectadísimos con la experiencia de exportesano.com.co? Ya nos dimos cuenta de la incomodidad, ya nos dimos cuenta que hay que volver a esta nueva normalidad. ¿Cuál es ese primer paso que recomiendas para ellos? Para mí, en cualquier proceso de innovación se debe arrancar de un proceso de observación, realmente, y es entender qué está pasando con mi empresa, con mi emprendimiento, pero además entender qué está pasando con mi entorno también. Entonces si me ponen una queja, pues yo no voy a decir qué cliente tan mamón o tan mamona, sino lo que voy a decir, venga, ¿qué hay detrás de esa queja? ¿No les gustó qué? La forma como estoy entregando el producto, no entregué a tiempo, lo que yo ofrecí de pronto a través de mi página de Facebook es diferente a lo que yo les entregué, y ahí ya hay una oportunidad de innovación gigante. Entonces, desde la observación, desde la identificación de problemas, desde las peticiones, quejas y reclamos que nos llegan, desde entender qué está pasando con el mercado, saber que hoy en día, por ejemplo, la pandemia, el consumidor de hoy es diferente al consumidor antes de pandemia. Es un consumidor que de pronto ya no quiere estar tanto tiempo conectado, entonces probablemente así uno de los principales medios sean canales digitales, y hablemos tanto de digitalización, pues tengo que hablar de experiencias híbridas, por ejemplo. O hablamos de un consumidor que hoy en día el tema de la seguridad es siempre a buscar seguridad en temas de salud y demás. Yo cómo puedo hacer que mi producto, servicio o mi emprendimiento responda a esas necesidades, que son unos insights que existen en ese entorno. Entonces partiría siempre desde un proceso de observación y de ahí identificar esas problemáticas para volverlas en oportunidades para innovar. La transformación desde la observación y volverla oportunidad es la recomendación que nos hace Andrés. Laura, la misma pregunta, pero ahora hablemos con nuestro público antioqueño. Para Antioquia, el primer paso para innovar, ¿cuál es? Desmitificar, me atrevería a decir.
sobre todo quiero hablarles no a los artesanos, que generalmente es a quienes les hablamos en la comunidad del Power, sino que también un evento como Expo Artesano trae marcas, trae empresas y trae consumidores. Y todas estas personas de la idiosincrasia antioqueña muchas veces nos quedamos en ese paradigma de que el artesano es alguien quizás una persona desordenada, informal, una persona que no lleva bien procesos, insumos, dentro de las concepciones de lo que creemos que es adecuado en una empresa tradicional. Y, por ejemplo, un mensaje para las entidades financieras. Creemos que el artista no paga créditos y resulta que sí. En el Power nos hemos dado cuenta que un artesano, un artista, un emprendedor creativo y cultural es capaz perfectamente de llevar un negocio como se debe llevar un negocio, con las condiciones adecuadas, si hay un ambiente propicio para que ese negocio se dé. El Power en este caso pone parte de ese ambiente propicio, pero también necesitamos que los empresarios y los consumidores se monten ese bus. Entonces ahí los invito a que se queden con ese power de que los artistas, los creativos, los artesanos y todas estas economías que llamamos naranja, la economía creativa y cultural tiene un gran potencial de desarrollo económico. Ahora que estamos hablando de reactivación, tenemos todas las razones para apostarle a esta economía. Desmitifiquemos, hagamos redes y apostémosle a los creativos. Aquí tenemos los pasos fijos para un desarrollo regional, un desarrollo de nuestros emprendedores. Y ahí vamos, Ana María, entonces la misma pregunta. Para los emprendedores, para las personas que están incómodas en casa mirándonos y que tienen esa idea, ¿cuál es el primer paso para innovar? El primer paso me parece que es escuchar la crisis. Siempre le tememos a la crisis, al momento duro, y yo creo que es ahí cuando de verdad nos habla nuestro verdadero yo y nos está diciendo que estamos hechos para algo diferente. Entonces no lo ignoremos, dejemos de pensar que los contratos fijos son felicidad y pensemos más en la felicidad nuestra y en la vocación para poder innovar. Bueno, y conocer Quasar, ¿no? Conocer Quasar también es un buen paso para innovar y empezar. Les agradezco muchísimo a Andrés, a Laura y a Ana María por haberme acompañado en este espacio de voces. Vamos con una última franja muy especial, una franja musical y llena de sabiduría para que se queden aquí conectados con voces, palabras y raíces que anclan el tiempo. Ya volvemos.